que hacen es tomar datos, información, a través de los sensores. Tienen un computador que toma una decisión y hace una acción. Tienen también manipuladores que lo pueden trabajar a través de sistemas SCADA. Pero como, digamos, el perfil del egresado en el instituto es que pueda desarrollar su propio, no manipulador, sino su propia máquina. Digamos que a esto vamos con el final del proyecto de ustedes. Vamos a arrancar con algo fácil del día a día en la producción. Es un proceso. El proceso me va a decir cuánto material queda afuera, cuánto material queda adentro y cuánto material se recicla. Vamos a poner como ejemplo una empresa que fabrica, puede ser una pieza mecánica. Por ejemplo, se fabrica con materia prima que es hierro, y lo que se produce es el 80% de esa materia prima. Bien. Los que no hayan colocado todavía, no se hayan puesto en el formulario, por favor que ingresen. Vamos a empezar con la hoja número 1. Fíjense en que me tomé el tiempo de pasar las consignas, ¿no? Vamos a ver la hoja número 1, acá está, después la hoja número 2. La hoja número 3. La hoja número 4. No van a ver, todavía no van a ver nada porque estoy bajándola a la máquina para que podamos trabajar. Profe, ¿la clase la está grabando alguien? No sé, eso... Ah, listo, Cristian, gracias. Bien. Una pantalla completa. Bien. Ahí va la hoja número 1. ¿Se llega a ver? Sí, se ve bien, profe. Sí, se ve. Bien. Bien. Bueno, ahí ahora pueden tomar nota. Si no, después se los paso. No hay problema. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de leer y comprender esto. Bueno, se desea analizar la producción de hierro en una fundición. El esquema de funcionamiento de la misma es la siguiente. Tengo como materia prima hierro. Este hierro pasa por una fundición y se efectúa un trabajo para efectuar una pieza determinada mecánica. El 80% de lo que se funde se transforma en piezas mecánicas. El 20% se transforma en residuos y esos residuos van a un tratamiento especial. Ese tratamiento de residuos vuelve parte a la materia prima. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Perfecto, profe. Sí, profe. ¿Qué característica tiene cada proceso de esto? El proceso de fundición tiene un rendimiento del 80%, que era lo que dijimos. Los residuos pueden tratarse para reconvertirse en materia prima nuevamente. Existe un suministro diario de materia prima que es el hierro. Cada día se deteriora un 25% de la materia prima.
cada día se tratan los residuos producidos el día anterior. ¿Qué ven acá en común con lo que yo había planteado en su momento cuando hablaba de visualización en un momento determinado? ¿Qué hay en común de eso? ¿Se acuerdan ayer que hicimos un gráfico y dijimos K-1? ¿Hay algo en común acá en la lectura, en la comprensión de la lectura? A ver si lo pueden distinguir, porque, digamos, ahí arranca todo el problema, el saber distinguir. ¿Puede ser el silencio? Sería uno. Yo los escucho. Mandale. Sí. No. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Voy a ver si puedo agarrar el Paint. Puede ser de la ecuación de transferencia, profe, que ahí está entrando cierta materia prima y el resultado es 1. O sea... Está queriendo, pero acá hay algo más que di ayer y que hablábamos de... No sé si ven acá el Paint. Bueno. Nosotros dijimos que todo sistema, ya sabemos eso, yo lo puedo representar en forma continua o en forma discreta. Vamos a suponer que el proceso de producción puede llegar a ser sin tener los valores por ahora. Hay un deterioro, ese deterioro va a determinar que el proceso en algún momento empieza a decaer. Bueno, si mi tiempo cero puede estar ubicado acá, yo el tiempo cero lo ubico donde quiero, entonces yo acá tengo un valor K. Y acuérdense que este valor de acá fue anterior o fue posterior al valor K. Posterior. Entonces acá tengo ya un K más 1. Y si tengo este valor de acá, Anterior. un K menos 1. Bien. Y acá estamos hablando de que la materia prima la reutilizo del día anterior. Entonces quiere decir que de acá a acá la materia prima es un 25% que queda acá, o un 20%. A ver, ¿cómo dice el texto? 25 o 20. 25, ¿no? Sí. Dice, cada día se deteriora un 25% la materia. No, se deteriora un 25%. Cada día se tratan los residuos producidos el día anterior. Hasta ahí no sabemos cuánto es. Por eso me equivoqué. El 25 en realidad es un 20% acá. Por eso quise ver otra vez para... Ahí. Un 20%. Bueno, esto ténganlo en cuenta. Porque de acá arranca todo el problema. Sigamos. Tengo una alergia. Bueno, yo ahora voy a usar variables en minúscula para determinar cosas que me plantearon. El hierro fundido del día K, es decir, del día K inicial, ¿no? Va a ser F de K. F por hierro y K por el día. La pieza fabricada el día K, medida en kilogramos, va a ser P. El residuo tratado el día K, producido del día, va a ser T de K.
o T sub K, porque son todos sub, y la materia prima del día anterior, al final del día K, es decir, el K menos 1, va a ser H de sub K. El H de sub K es lo que hablábamos recién, que es el 20% que pasa a través del tratamiento y se inserta en la materia prima, ¿tá? Que está planteado arriba en el texto, acá. Dice que el tratamiento de residuo, cada día se tiene un 25% de materia prima, y dice cada día se tratan los residuos producidos. Todavía no sabemos cuánto, pero ya sabemos que es un 20% que va. De acá sale el 20%, ¿tá? Bueno, y el suministro de hierro del día K medido en kilogramos es S de suministro sub K por el día. Es decir, las variables las tenemos. ¿Cuál es lo problemático acá? Lo problemático es tener los objetivos claros, poder procesar esos objetivos y llevarlos a variables tangibles, medibles, ¿tá? Y de ahí en más se plantea, ahora sí, ya voy a pasar a la hoja número 2, quiero saber si hasta acá hay algún, digamos, problema en la comprensión de lo que hicimos. No, es un 25%, el 20% es del residuo. ¿Por qué se deteriora un 25%? Porque vos tenés en cuenta que del 20% que sobra de la fundición, pasa por un tratamiento especial y se inserta otra vez como materia prima. Entonces, cada vez que sucede esto, se va decayendo la producción en un 25%. No, fíjate que acá dice bien claro, dice, cada día se deteriora un 25% la materia prima, es decir, si yo mi materia prima son 800 kilos, cada día que pasa voy a perder el 25%. Si sacamos la cuenta, ya te digo. Hágale un kilo, profe. Sí. Bueno, cuando pasa por el tratamiento de residuo. Claro, pero también hay que tener en cuenta que tiene la materia recuperada del día anterior cuando está haciendo eso. Claro, vos lo estás haciendo por un día solo. Por lo que dice el texto acá, cada día se deteriora un 25% de la materia prima. La materia prima es esto que tengo acá, y si yo no ingreso como suministro materia prima, se va decayendo. Como va decayendo la materia prima, linealmente va decayendo también la cantidad de piezas producidas. ¿Está? Vamos a verlo como un todo primero, de arriba hacia abajo siempre. Bien, entonces, profe, si arrancamos en el segundo día, digamos, con ya el 20% recuperado, arrancaría entonces con 120 kilos, siempre tomando en cuenta que son 100 kilos, ¿no? El 100%. Sí. Arrancaría con 120 kilos menos el 25%, no, menos el 25%. Menos el 25% de materia deteriorada, ¿puede ser o entendí mal? Habría que hacer una tabla. Pero, a ver, acá lo que no se entiende es que esto va a ser el tratamiento de residuos, no se recupera la totalidad de lo que ingresa. Claro. Entonces, en este campo no podemos ver algo lineal. Vamos a ver el completo, el sistema completo. ¿Cuánto se recupera, profe? ¿Cuánto se recupera después del tratamiento? Bueno, el tema es el siguiente.
es que a nosotros nos plantean un sistema, un problema. Este es el problema. Hasta que no tengamos todo el tema matemático hablado y todo el tema de las características definidas y que el sistema esté funcionando, no podemos decir la cantidad ni que tenemos. Es decir, a nosotros nos engloban algo en general. Hoy tenemos esto, mañana van a tener por ahí 25 máquinas ustedes, y cada máquina controlada con una SCADA, o cada máquina controlada con un pequeño computador que se comunique con una SCADA. Ustedes tienen que empezar siempre de arriba hacia abajo, ver lo general y ver qué es lo que pide la fábrica. Vamos a suponer que hoy tenemos un horno de fundición y una caja negra que hace un tratamiento de residuos. Y tenemos un galpón con materia prima, que hay un montón de cristianos que entran con la materia prima y la vuelcan a la fundición. Y después tenemos otro par de cristianos que están fabricando piezas. ¿Está? Vamos, de arriba hacia abajo. Todavía no sabemos ni cuánto sobran. A nosotros nos piden que el 20%, ahora el 20% sean residuos del total de la fundición. ¿Está? Yo no sé si de 100 kilos de materia prima voy a fundir los 100 kilos o solamente se me van a fundir el 50% de eso. No lo sé. O el 30%. O el 10%. Va a depender de cómo esté diseñado mi sistema de control. Yo lo que quiero hacer es controlar esto. Esto tiene que funcionar. Me dan estas características. Yo tengo que respetar a rajatabla estas características. Me dice, cada día se deteriora un 25% la materia prima. Yo no puedo permitir que se deteriore más ni menos. Porque esto no lo pongo yo, ¿eh? Esto lo impone alguien que dice lo que tiene que hacer el sistema. Bien. ¿Está? Después dice, obvio que si ustedes están en una pyme y ustedes tienen que desarrollar esto, van a llegar a estas conclusiones con algunos parámetros externos, ¿eh? Después dice así, cada día se tratan los residuos producidos el día anterior. Hasta ahí venimos bien. Estaban las variables no hay problema, F de hierro, P de pieza, T de tratado, H del día anterior y S de suministro. Son 5 variables hasta ahora y vamos a pasar a la hoja número 2. Voy a tratar de que, a ver si podemos, no sé si es porque, no. Bueno, voy a tener que sacar. El escaneo lo tomo así. ¿Eh? Ya lo escaneó así. Sí, pero acá se ve bien. Bueno, hallar las ecuaciones en diferencias. Voy a leer de acá. Después, hallar las ecuaciones en diferencias que marcan la producción de hierro en la fundición. Después dice, linealizar dichas ecuaciones en torno a un punto de equilibrio, dado por un suministro de 500 kilogramos de hierro al día y una fabricación de 300 kilogramos de pieza al día. Es este punto. Después, punto 3, representar el diagrama de bloques teniendo en cuenta como entrada el suministro de material y la demanda de piezas fabricadas y como salida la materia en stock. Hay 3 variables en juego. El punto 4, calcular la función de transferencia entre el stock de hierro y el suministro diario de material. Punto 5, calcular el valor que tomará en régimen permanente el nivel de hierro en stock si el suministro diario aumenta en 20 kilogramos. Así como digo que sube en 20 kilogramos, puede decir que
se calcule en menos, en 10, en 12. Calcular la secuencia de valores que tomará el nivel de hierro en stock durante los 5 primeros días después que el suministro de hierro se reduzca en 10 kilogramos. Bien, esto tranquilamente puede ser un trabajo para tomar información o datos de algún lado y llevarlo a estos 5 o 6 problemas planteados por el trabajo práctico este. Bien, uno lo que primero se tendría que preguntar acá es si comprendió todo y si sabe lo que está acá adentro. Es decir, acá adentro está involucrada lo que es una ecuación de diferencia, está involucrada lo que es una ecuación en torno a un punto de equilibrio. Después, bueno, la función de transferencia, que ya la vimos. ¿Y qué más? Y después nada, después trabajar un poco matemáticamente. Vamos a lo importante, que es la hoja número 3. Bien. Las ecuaciones en diferencia del sistema que se deduce a partir de la condición del problema son las siguientes. Vamos a tener en cuenta las variables porque si no, no vamos a entender nada. La primera ecuación que ustedes ven ahí arriba hace referencia a h de k, donde h de k es materia prima de hierro al final del día. Después habla de un h de k menos 1, que eso ¿qué es? Es lo mismo pero del día anterior. ¿Entiende? Sí, sí. Después habla de que a eso lo resta al 25% de ese día. ¿Por qué lo resta al 25%? Porque dice que cada día se deteriora un 25%. Exactamente. A eso lo suma a lo que viene de suministro, es decir, bajó el camión con materiales y me dejó 800 kilos, ese de K. A eso lo resta a F de K, que es el hierro fundido, el día K. El primer día no hay hierro fundido, sino, en realidad, perdón, sí, lo que no hay el primer día es residuo, pero el primer día hay variables que se ponen en cero. F de K sería en este caso el hierro fundido del día K. Y se suma a T de K. T de K eran los residuos o lo que quedaba después de pasar por la planta de tratamiento de residuos. Hasta acá una ecuación después de una problemática, después de separar las variables y después de comprender lo que se necesita. Y eso está en las características del problema. Sé que es difícil para ustedes capaz de comprender esto ahora, vamos a hacer más de esto, pero más o menos los quiero arrimar a este conocimiento. Espero lograrlo. Después vienen dos ecuaciones. Tampoco se va entendiendo, profe. A mí lo que no me quedaba claro qué era cada ítem, ahora más o menos se entiende. Ah, bien, eso es bueno. Profe, sí. ¿No me puede sacar la duda de qué diferencia había en T de K y H de K menos 1? Sí. H de K son los kilogramos de materia prima de hierro al final del día. Y H de K menos 1 es lo del día anterior. A ver,
Si vos tenés, ponele que te quedó ahí 3 kilos, ¿no? Hoy es el día inicial. HDK, ¿cuánto sería? 103. 3. ¿Y HDK menos 1? No, 0. Si hoy empecé a trabajar. Claro, porque en el 1, o sea, el número 1 representa un total, no una unidad. No, el HDK menos 1 representa lo del día de ayer. Acuérdense siempre que acá estamos viendo, observando la producción día a día. Cuando hablo de HDK menos 1, es H sub K menos 1. Claro, no es que le está restando a H. O sea, está hablando de una unidad de tiempo, en realidad, no de una unidad numérica para hacer un cálculo. Exactamente. A ver, observo hoy. Hoy empiezo a fabricar. Observo hoy. Veo 3. H de K es igual a 3. Ahora, H de K menos 1, H de sub K menos 1 es 0. 0. ¿Está bien? El día anterior. Exactamente. Espero que ahí creo que se va a comprender mejor. Sí. Claro, porque H de K es lo que es actual, El día de hoy. H de K menos 1 o H sub K menos 1 es lo del día de ayer. Claro. ¿Está? Sí. Bien. Exactamente. Sí, sí, así es. Siempre va a ser H de K menos 1, es una constante. El día. No es que lo que te está diciendo a vos es que esto lo tenés que ver como una matemática discreta. Sí. Acá no es algo continuo, sino es algo como es el dibujito acá, puntual. Sí, el gráfico. El secreto, fíjense que acá yo no hice esto. Esto es análisis matemático. Esto es matemática discreta. La matemática discreta apunta a comprender qué es lo que pasa en un punto determinado de la relación que vos tengas, de tiempo y de material. ¿Tá? Y el análisis matemático lo que intenta es comprender qué pasa cuando hay una función determinada, que son dos cosas distintas. Ahora, si yo te digo a vos, un microprocesador, ¿cómo observa la información? ¿En forma discreta o en forma continua? Forma continua. Primer error. El microprocesador lo que hace es, arranca la sentencia de trabajo, empieza a funcionar el programa, sigue con el programa, y en algún momento le dice, lee la entrada. Acá le dice, lee la entrada de datos, lee la entrada de datos. De acá a acá pasó un tiempo. Ese tiempo yo lo puedo visualizar así. Estoy trabajando en forma discreta. Está bien. Fíjate el poder que tiene esto. Porque si vos comprendés esto, podés en el día de mañana analizar una señal, analizar algo que pase a través de un sensor con un microprocesador. ¿Está? Sí, sí. Por algo empiezo esto con algo cotidiano, con algo que también le pueden pedir a ustedes. Esto no está fuera de lo que ustedes pueden hacer. Bien. Fíjense ahí que dice 0,8 por F sub K. F sub K
es el hierro fundido el día K, es decir, el día 0 o el día 1 o el día 2. ¿Y cuánto va a ser el hierro fundido? El 80%. ¿Esto cómo se va a llamar? Esto se va a llamar, en nuestro caso, P sub K. ¿Y qué es P sub K? Las piezas que fabrican en kilogramos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, acá viene otro concepto a tener en cuenta. T sub K son los residuos que pasaron o fueron tratados ese día, que es el 20% del día anterior, porque del propio día no puede ser. Yo no tengo residuos del propio día, sino tengo del día anterior, porque es el 20% de lo que quedó del día anterior. El 20% de lo que quedó del día anterior entra a la máquina de procesar o tratar residuos. Por eso se pone 0.2 F de K menos 1. K menos 1 hace referencia al día anterior. ¿Hasta acá alguna duda? Fíjense como un problema lo llevamos a una par de características. Esas características las pasamos a variables y esas variables las pusimos en un sistema de ecuaciones. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Para qué les puede servir? Sí. Está bien, perfecto, me parece bien. Para siempre tener la misma cantidad de piezas. Está bien, o si a vos te dicen, ojo, que a vos te dicen, bueno, flaco, la verdad, muy buena tu producción, muy bueno tu sistema, pero en realidad me parece poca gente. ¿Y por qué vas a preguntar? Y porque yo necesito que aumente la producción un 50%. ¿Qué haces ahí? Primero vas a saltar una pata, seguro. ¿No? Exactamente. Exactamente. Ahora bien, ustedes van a tener la herramienta en doble sentido. Van a tener la herramienta, primero el conocimiento de qué usar, qué herramienta utilizar matemática. Segundo, ustedes pueden empezar a hacer programas para determinadas cosas, previendo cosas, digamos, previendo que aumente la cantidad de tratamiento de residuos, o van a tener información. Bien, vamos a seguir con la hoja 3. La hoja 3 dice, en primer lugar, es necesario calcular el punto de equilibrio del sistema. Cuando yo a usted le digo equilibrar, lo primero que seguramente se le va a venir a la cabeza es un pivote con un peso de un lado y un peso del otro, y tratar de que el sistema esté igualado. Eso es correcto. ¿Está bien? Pero hay que tener en cuenta cuáles son las variables que debo tocar para que esto pase. Mayormente lo dicen, o mayormente uno debería saberlo. Acá dice lo siguiente. En equilibrio, los valores en el instante K-1, es decir, en el instante de ayer, los valores de ayer, serán iguales a los valores en el instante K. ¿Qué me está diciendo?
me está diciendo, mirá, los valores que tuviste ayer tienen que ser iguales a los de hoy, para todo. ¿Tá? Entonces, es eso lo que tengo que equilibrar. Pero para esto, hay algo en las características que nos daban como herramienta. En las características, cada día se trata... nos daban acá. Era lo que se pedía. Es lo que se pedía, dice así. Representar el diagrama de bloque, eso ya lo tenemos que hacer. Linealizar dicha ecuación, ya lo hicimos. Estamos por acá cerca, a ver. Representar el diagrama de bloque teniendo como entrada el suministro de material, la demanda de piezas fabricadas y como se ve material de stock. Calcular la función de transferencia entre el stock de hierro y el suministro diario de material. Calcular el valor que tomará en régimen permanente el nivel de hierro. Calcular la secuencia de valores que tomará el nivel de hierro en stock durante los 5 primeros días. Esto no. Acá está. El punto 2. Linealizar dichas ecuaciones en torno a un punto de equilibrio, dado por un suministro de 500 kilogramos de hierro al día y una fabricación de 300 kilogramos de pieza al día. Esto me lo da quien desea que haga este sistema. Por algo, por ahí lo plantea la gente de costos. Me dice, mira, para que esto funcione necesito que yo pueda comprar 500 kilogramos de hierro al día y tener una fabricación de 300 kilogramos de pieza al día. Entonces eso lo debo respetar a rajatabla. Si no, no voy a hacer el sistema que desea la gente de costos y la gente de producción. ¿Tá? Bien. ¿Cómo llegamos a estos valores? A ver, hasta ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo agarro H sub 0, va a ser igual a H sub 0, es decir, H sub 0 es el día inicial. ¿Ah? Menos 0,25 del día inicial, H sub 0, más el suministro del día inicial, menos el hierro fundido del día, más los residuos tratados del día 0. Todo esto, vamos a ver ahora cómo queda en 800 kilogramos. Lo tengo hecho acá. Bien. A mí me dicen que tengo que tener, voy a hacerlo en el Paint. A mí me dan datos. Me dicen que tengo que tener una producción, es decir, un PO en el P0 tiene que ser igual a, para el equilibrio, 300. kilogramos. A ver si es igual. Sí. ¿Hablaron? No. Ah, perdón. Y hay otra variable que tengo que tener en cuenta. ¿Qué otra variable es? Aparte de esta. Vamos a ver acá. La producción la saco de acá y la otra es T sub 0. Los residuos tratados el día 0. Los residuos T sub 0. ¿Cuánto va a ser el día 0? 0. 0. Directamente, 0. Y ahora sí, con esto yo puedo plantear lo siguiente. Que el 80%, es decir, 0,8 de la fundición de hierro que sale de F sub 0, el 80% es igual, en este caso, a 300. ¿Está? Fíjense. 0,8 por F sub 0 es igual a la producción en el día 0. Esto en kilogramos.
¿Hicieron la cuenta ya esta? F sub 0 va a ser 300 dividido 0,8. ¿Alguno que tenga una calculadora? ¿Un celular con calculadora? 375. 375. Este es un punto de equilibrio a tener en cuenta. Perdonen que haga con el pan, pero me parece bastante piola. Bien. Bueno, ya ahí tenemos un dato importante. Es el primer dato que tenemos acá. Tenemos 800 kilos, 375, y ahora nos queda la otra variable, que es T sub 0. ¿Cuánto va a ser T sub 0 ahora? Que yo ya sé cuánto sale del proceso. Lo que tengo que hacer ahora es, teniendo en cuenta el proceso, sé que sale en 375. Es decir, el 20% de 375. Perfecto. Bueno, entonces ahora mi T sub 0 acá es igual a 75 kilogramos. ¿Vieron por qué le decía que uno debe primero ver qué solicita el sistema para ver qué es lo que tengo en juego? ¿Está? Bien. Hasta ahí estamos en la hoja número 3. Paso a la hoja número 4. Y acá viene el dolor de cabeza. El comportamiento del sistema son ya lineales. Y acá viene algo que vamos a tener que aprender. La transformada Z. Yo sé que esto es muy tedioso, pero es así. Voy a buscar transformada pero para mí que esto fue lo más grande que apareció en la matemática, gracias a Laplace. Estos tipos eran monstruos. A ver si está acá. Esto no sé, me parece mejor. Estos tipos sí que eran monstruos, ¿no? Los sistemas lineales, la resolución, se usa la tabla igual, ¿no? No es tan complejo. Bueno, acá está toda la definición. Vamos a ver el tema de la tabla, que es lo más interesante. Bien. La linealidad, fíjense que no hay mucho para ver en la linealidad. Qué lástima que se vea hacia el costado, a ver si encuentro una que vea mejor. Sí, a ver. Acá. Sí, ahí está. Vamos a ir a la página esa. No la había visto. Acá. Vamos, ahí. Ahí está. Vamos a ampliar un poquito más. Y bajamos un poco. Fíjense, la linealidad. Ahora nosotros lo que estamos viendo son sistemas lineales. Es un A sub 1 por X sub 1 en el dominio del tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba del dominio del tiempo y el dominio de Laplace en primer año? Bueno, no recuerdo.
Sinceramente no, profe. No me acuerdo. Bueno, yo sí tengo una señal senoidal de audio, que la misma está en 1000 Hz, por decirte algo, en 1000 Hz, te estoy hablando en el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque puedo visualizarla en un eje X e Y, donde I es el voltaje y X es el periodo. ¿Se acuerdan de esto, el periodo? T es el periodo. Entonces acá estoy hablando en el tiempo. Ahora, tiempo. Este tipo, Laplace, pudo ver algo que hasta el día, digamos, en ese momento nadie lo pudo ver, es que podía representar en un eje un dato solo con un valor determinado. Y ese dato, este dato, es la frecuencia, directamente. Entonces, él pudo llevar de algo complejo, porque esto es una senoidal, de algo complejo pasó a algo, en este caso no es lineal, pero si uno necesita resolver cosas algebraicamente, acá se resuelven algebraicamente, cuando acá necesitas toda la parte compleja de matemática. Entonces uno puede venir hacia acá, resolver y volver a ir para allá. ¿Está? Esto hizo Laplace. De acá se va por Laplace y de acá se va por la inversa de Laplace. Todos los problemas en el mundo continuo, de señales continuas, de cosas continuas que pasan, el tipo las puede resolver acá, algebraicamente, y vuelve de vuelta acá con la solución dada. Lo nuestro es lineal, quiere decir que lo nuestro arranca de ser algo así, lineal. ¿Está? Y él esa cosa lineal la ve como suma, fíjense, suma de una constante A1, como la que tenemos acá, y una X mayor, que sería la X en el dominio Z, es decir, una X transformada. ¿Está? ¿Y para qué me va a servir esto? Y ahora van a ver. Vamos a volver al PDF. Y puedo volver al PDF acá. Estamos en el PDF número 4. Acá. Me están presentando, así que tiene que estar acá, hoja 1, hoja 4. Bien, fíjense. A ver si observan esto. Si yo les digo lo siguiente. A por K menos 1. K menos 1 es un subíndice, ¿no? Acuérdense, el K menos 1 lo teníamos en la página, en la hoja 3, 1, acá. Tenemos H sub 0, menos 0,25 de H sub 0. Si vamos más arriba, lo tenemos acá. H de K menos 1. Es decir, esto es lo que pasa ahora, esto es lo que pasó ayer. ¿Se entiende? El H de K menos 1 es lo que pasó ayer. Entonces, cuando uno va a la parte compleja acá, H de Z es lo que pasó hoy. Z a la menos 1 es lo que pasó ayer. Y otra vez por la variable H de Z. Menos 0,25 por H de Z, que es el 25% de lo que se restaba ese 0,25 de H de Z, es decir, de lo que pasó en el día de hoy,
más estas tres variables. ¿Y qué son estas tres variables? Lo que viene por suministro, F, a ver, yo tengo acá, tengo anotado. Bueno, dijimos lo siguiente. Si no, me voy a marear. F era el hierro fundido, ¿se acuerdan? Y T de Z, en este caso, vendría a ser los residuos tratados. Es decir, hay variables dependientes y hay variables independientes. Y acá lo que vemos es el 80% de, en este caso, el hierro fundido es igual a la producción. Pero todo ahora en el mundo Z. ¿Qué hice? Llevé todo al área de la plaza. Lo llevé todo para allá porque es más fácil resolver. Después acá tenemos 0,2 por Z a la menos 1. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo el 20% de lo que yo pude tener en el día de ayer. ¿Tá? Por F de Z, y F de Z es el hierro fundido. El 20% de hierro fundido va a ser igual, del día de ayer, perdón, va a ser igual, en este caso, al residuo tratado, que es T de Z. Ahora bien, todo esto que ustedes ven acá se representa por un sistema. Este es el sistema que tenemos. Lo que tenemos acá de este lado, yo le voy a sacar una foto así, porque lo voy a trabajar en el Paint, porque necesito trabajarlo acá, que para mí va a ser más fácil que ustedes lo comprendan. Porque acá es donde van a tener que prestar atención para comprender esto. Bien. Ahí está. La ecuación no importa. Tratemos de que se vayan acordando la ecuación. Si no, lo bajo acá un poquito. Lo bajé mucho. Un poquito más. Ahí. No, se borra la ecuación, sí. Bueno, la puedo dibujar acá la ecuación. Bueno, ¿se acuerdan de estas tres variables? Son las variables que tenemos. Acá tenemos suministro, acá tenemos producción y acá tenemos la salida, acá, en este punto, la salida. Vamos a hacer así. Vamos a ponerle a esto salida 1 y salida 2. S1, salida 1, le vamos a poner acá, para comprender qué hacemos acá. Y salida 2. Yo necesito controlar esto. Porque esto es la ecuación de transferencia. Usted va a decir, ¿cómo cuerno llegó a eso? Bueno, yo ahora les voy a explicar cómo llegué a esto gracias a lo que tenemos acá arriba. ¿Tá? Entonces, primero vamos a hacer eso. Porque yo debo controlar esto con esto que tengo acá. Con todo esto que tengo acá. Con todo esto que tengo acá. ¿Para qué? Para que el sistema responda a las condiciones que me dieron como característica. ¿Tá? Y si uno se pregunta esto, ¿va a un microprocesador? Sí, va a un microprocesador. Y si yo les digo a ustedes que esto va a un circuito electrónico, también va a un circuito electrónico. ¿Tá? ¿Lo puedo simular en el circuito electrónico? Sí, lo puedo simular en el circuito electrónico. ¿Puedo resolver en un circuito electrónico y después ir a la vida real
y hacer ajustes según lo que me dio el circuito electrónico? Sí, señor. ¿Puedo hacer todo esto dentro de un computador que me diga las variables, cómo debo cambiarlas para que en la vida real me den datos más acorde a lo que necesito? Sí, señor, puedo hacerlo también. Es decir, esto tiene, un poder impresionante. Que sabe manejar esto, no digo que se va a llenar de plata, pero puede llegar a controlar cosas, ¿verdad? Y esto no sé si lo dan con el rigor que lo deben dar en las universidades o en el nivel secundario en el área de electrónica. Bien. Porque es muy complejo. Fíjense en cómo yo a ustedes, durante 2 años, porque estuve en primer año con ustedes, he tratado de formar su cabeza para que puedan comprender lo que es una ecuación de transferencia. Y este año van a tener que cerrar todo con un trabajo desarrollado por ahí con un sistema de control. Y el sistema de control es esto. Es aprender a tomar información de la vida diaria, volcarlas a características u objetivos que yo necesito y luego llevarlo a la parte matemática y finalizando llevarlo a un sistema. Esto es un sistema, se los presento. Bueno, ahora voy a tratar de llegar a lo que tenemos acá, a esto. Ténganme paciencia porque no es fácil. Vamos a un parámetro nuevo. No guardo. Bien. Para eso, un segundito. Acá te lo hice. Acá está. Bueno. Debo leer alguna característica en especial. A ver. Como ser la siguiente. Todavía no terminamos, recién vamos por el punto 4. Calcular la función de transferencia entre el stock de hierro y el suministro diario de materiales. Calcular el valor que tomará, representar el bloque, ya hicimos, como entrada de suministro de material y demanda de piezas, está bien. Calcular la función de transferencia entre el stock de hierro y el suministro diario de material. Calcular el valor que tomará el régimen permanente, el nivel de hierro en stock, si el suministro, calcular secuencia de valores. Bien, el punto 4 es lo que vamos a hacer ahora. Calcular la función de transferencia entre el stock de hierro y el suministro. Stock de hierro y suministro. Bien. Z menos 1 son 5, Z. Así, F de Z y F de Z, ¿qué era? F de Z es el hierro fundido. Bueno, vamos a empezar. Vamos con la ecuación primero. Entonces tenemos H de Z que es igual a Z menos 1 Z a la menos 1 menos 0.25 de 0.25 de H de Z.
Bien. Hasta acá venimos bien. Luego, más S de suministro de Z. Bien. Dijimos que teníamos que tener en claro qué cosa. Vamos a ver acá qué es lo que tenemos que tener en claro. Punto 4. Calcular función de transferencia entre el stock de hierro y el suministro de hierro y material. El stock de hierro. Y el stock de hierro, que es el suministro y el stock de hierro. Está bien. Stock de hierro, en este caso, bien. F de Z, H de Z, Z1 son 25H más esto, Z. Bien. Bien. Listo. Tengamos en cuenta que nosotros, para esto, tenemos que tener en cuenta esto, que tenemos de este lado la sumatoria de T de Z y F de Z que pasa por el residuo, que es lo que tenemos acá. Ahora vamos a ver esto. Entonces, eso quedaría así. Eso quedaría así. Bueno, ¿cómo se hace acá la ecuación de transferencia? A ver, vamos a tratar de hacerlo fácil. Yo debo llegar a algo similar a esto. A ver, si me ayudan con esto. HDS sobre, en este caso, SDS me va a dar la ecuación. Bueno, perdón, puse S y es Z acá. Me disculpo acá, es Z. Acostumbrado a trabajar en S, me olvido que estoy trabajando en Z y acá puedo generar problemas. Yo debo llegar a algo así. Entonces, si debo llegar a algo así, yo podría poner primero todas las H de Z a la mano izquierda. Entonces le vuelvo otra vez. H de Z. Ahí. Acá. Fíjense que solamente involucré al suministro, no involucré lo demás. ¿Está? Porque es una de las variables que... ¿Por qué? Estas variables son independientes y estas variables son dependientes. Y tengo que trabajar con una de ellas. H de Z, en este caso más, en este caso acá, más 0,25, acá, de H de Z. Fíjense como algo complicado lo pasamos al mundo algebraico o al mundo de Laplace y fíjense cómo se resuelve esto. Y bueno, también acá podría involucrar, no, lo dejo para no involucrar acá. Acá ya tengo H de Z y acá tengo a Z menos 1, Z menos 1, más S de Z. Bueno, pero ahora acá es más fácil, porque acá es como decir, bueno, dejo en factor común H de Z, porque era algo que yo quería, ¿no? Quería sacar H de Z como factor común para que me quede, para poder usarla después, porque acá la tengo, ¿la ven?
Ahí. Necesito esta HZ sola. Entonces, me va a quedar con multiplicado 1 más, en este caso, 0,25. Acá ya logré algo algebraico fácil y no complicado. Y esto, bueno, esto es 1 sobre z. Que está sumando a S Z. Bueno, pero si esto está sumando, lo puedo pasar al otro lado. Y me va a quedar restando. Y ya que está HZ, lo mando acá abajo. Hago 2 pases en un solo tiro, es decir, mando HZ acá solo para que me quede como variable sola. Después vemos cómo lo damos vuelta. Esto es un laburo algebraico. Y acá me va a quedar 1,25. 1,25 menos 1 de z. O z menos 1, lo podemos llamar igual. Total, no varía. Y acá arriba me va a quedar, en este caso, S de z. Uy, miren, ya está. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual. ¿Y esto va a ser igual a qué? Bueno, en este caso, a cambiar de lugar esto, HZ sobre S de Z ahí. La Z que estaba dividiendo, ¿cómo la pasó para el otro lado, para la izquierda? ¿Como menos Z? ¿A la menos 1? Claro, menos Z a la menos 1. Porque lo que tengo acá arriba es igual a lo que tengo acá abajo. Yo lo puse así porque yo por ahí lo tengo que trabajar, pero no lo tengo que trabajar. Ok. Sí, ya entendí. Listo. Está bien, pero por ahí confunde. Entonces, para que no confunda, lo vamos a dejar como estaba. No, sí. Lo necesito para trabajarlo, pero me di cuenta que no. No, ya me di cuenta, profe. Listo. Gracias. Ahí está. Y ahora esto me va a quedar acá abajo. Me va a quedar 1,25. Fíjense cómo de la parte compleja me fui al mundo algebraico. La verdad, este tipo, un genio. Z a la menos 1. Y esta es mi ecuación de transferencia, que yo tengo que controlar. Es la que tengo acá. ¿Es igual? Sí, ¿no? Sí. Es igual. Bien. ¿Qué opinan? Me mareé, profe, y tengo que investigar a fondo eso porque no lo voy a entender. ¿Dónde te quedaste? Prácticamente en el principio, porque creí que iba sumando, pero no, me iba complicando el anterior. Bueno, igual lo vamos a rever. No te hagas problema. Pasa porque es información nueva y hasta que te acostumbras, cuesta. Claro, hay que repetirla. ¿Alguno más que haya, digamos, por ahí, visto esto en algún lado o...? No, profe, no, la verdad que nunca lo vi. Pero es interesante y complejo, es cuestión de ir viéndolo. Bueno. ¿Cuál es el simbolismo? Vamos a ver.
¿Cuál es? ¿En qué hoja te acordás? Ah, no, pero eso yo le dije que son diagramas de control, que es lo que vamos a ver nosotros, lo que vamos a empezar a ver ahora. A ver, la hoja 4, esta. Bueno, vamos acá. No me quería meter todavía en esto, pero vamos. No, pero vos fijate ahora a lo que vamos. Mirá bien, observa bien. Tu ecuación de transferencia que está acá arriba, en algún momento por ahí es una matriz, como lo vimos el otro día. Pero si vos eso lo necesitas controlar, porque acá estamos controlando variables de un proceso, o de varios procesos, ¿no? Vos también podés controlar velocidad de motores. También podés controlar un control de flujo magnético o un control de cierta cantidad de, a ver, ¿de qué te puedo decir? De inserción de combustible a una cubeta o a un motor para que pueda hacer explosión. Y los sistemas de control se basan en estos simbolitos, porque estos simbolitos que vos ves acá es nada más y nada menos que la ecuación que tenés acá arriba, donde tenés variables dependientes y variables independientes. Y vos tenés que tener en claro eso. Las variables dependientes están dentro del sistema. Todas las variables que son dependientes, te vas a dar cuenta que están con el H. Y todas las variables independientes son aquellas que tienen otras letras mayúsculas. Ahora bien, las variables independientes, que no dependen de nadie, sino de quien pone cosas al sistema, como en este caso suministro, que está acá, ¿lo ves? Ingresa por positivo y se suma a algo más, que es f de z y t de z. Fíjate que a f de z la ingreso por acá y a t de z la ingreso por acá. Pero ¿quién es f de z? ¿Te acordás quién es f de z? Yo te digo. F de z es el hierro fundido el día anterior, el día acá. Es decir, el f de z acá va a entrar primero, con el p de z, que es la producción, y la producción va a estar de este lado. Es como que acá, lo que vos tengas en I de z, que es la salida, es la producción. Se le pone I de z por salida, pero en realidad es la producción. Y a vos te dice que el 25% se va a ramificar en dos cosas. Una, en el 20% de ese valor del día anterior, por eso es z a la menos 1 y lo tenés acá abajo, el 20% del día anterior, que se llama t de z, que va a estar acá, es decir, lo que tenés acá. Y f de z, que es ese 25%, va a ingresar acá como restando, porque te dice algo que el 25% se decrece de la producción. ¿Te acordás que te dice que lo que vas a observar es que la materia prima se va a decaer un 25%? ¿Ah? Bueno, ese 25% es el que ingresa acá con el signo negativo. Lo que vos tenés acá son sumadores en los sistemas. Esto se llama sumador. ¿Está bien? Después, si vos conocés algo de electrónica, en los amplificadores operacionales hay sumadores. Bueno, ahí estamos. Es decir, esto lo podés observar con dos sumadores de amplificador operacional. Esto, lo que vos tenés acá, también lo podés controlar
y visualizar en operacionales o con circuitos operacionales. Después, la suma o la resta, en este caso, de lo que viene de suministro menos ese 25% que le descontás diariamente, se va a ingresar a lo que es el reciclaje. Y este reciclaje va a sumarse con el TDZ, es decir, con el 20% de lo que queda del reciclaje. Lo que vos tenés acá está acá visualizado en este caso sería RDZ, sería un producto, o en realidad serían estas dos cosas, entre esto y esto sería. Porque acá tenés el 25% que ingresa, negando, y suministro, pasa por el reciclaje y se incrementa a TDZ. ¿Está? Ahora, esto que vos tenés acá es lo que tiene que controlar a esto que se llama planta en sistema de control. Esto se llama y se dice planta. Entonces, tu área de control, tu sistema de control va a ser este. Tu área de planta va a ser esta. La planta es lo que vos necesitas controlar. Y entre YDZ y PDZ hay una conexión. ¿Está? Lo puse como YDZ por decir salida, pero la salida de la planta en realidad después viene acá, porque de acá se realimenta. Este es un circuito realimentado. ¿Está bien? A ver, no quiero que lo entiendan de lleno, quiero que tengan una noción. Bien, podríamos hacer claro, esto es lo más simple que pude encontrar en el área, para explicarlo y para que se sobreentienda. Por ahí lo que no tenés claro es esto, que es nuevo para vos. Esto. Lo que pasa que yo podría dar sistema de una y dejar todo lo demás, pero yo quiero que vayan, digamos, entrando en el mundo de los problemas como esto, para visualizar los sistemas y después, porque esto no termina acá, esto todavía falta, y después visualizarlo en un trabajo en un computador, es decir, en una aplicación determinada. ¿Ya? Esta es la primera parte de todo lo que falta. Esto es lo que se debe hacer ante una problemática. ¿Para qué? Para no malgastar tiempo, para no malgastar dinero y para que las cosas salgan como se desee. Y no tengan, digamos, a ver, si yo te digo a vos, está fallando la planta de residuos, suponete que haya personas trabajando ahí. ¿Qué es lo que vas a tocar dentro del sistema? La planta de residuos. Pero ¿qué es lo que tenés que observar? Tenés que observar qué pasa acá, en la suma de esto, de f de z y de c de z. Es decir, estas son dos variables que vos las tenés, seguramente, las tenés en un Excel, las vas viendo por kilogramo, y estás observando qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa en la entrada y qué pasa en la salida.
Entonces, si tu problema está acá, te vas a dar cuenta enseguida. ¿Está? Si vos tenés por ahí suponete que a vos te digan, bueno, pero esto lo tengo que controlar a través de un sistema, vos tenés seguramente las variables de entrada y de salida de esto, porque lo podés plasmar, lo podés ver en una base de datos, y podés analizar la entrada y la salida en un día determinado, en una semana determinada, en un mes determinado o en un año determinado. Entonces vas a decir, mirá, hoy tenía 10 personas, mañana tenía 2 personas, pasado tenía 5 personas, y cuando tenía 3 personas andaba mejor que cuando tenía 10 personas. Entonces seguramente vas a convocar a esas 3 personas que vayan a laburar nuevamente. O sea, tengan en cuenta que esto, acá lo estamos viendo como sistema. Después, ¿dónde lo utilicen ustedes? Va a depender de lo canchero que se pongan con esto. ¿Está? Podríamos poner como título concepto de la matemática discreta para llegar a un control de sistema discreto. Porque acá ves conceptos, cómo va de un lado hacia el otro y llegás a una conclusión. La conclusión todavía no la terminamos, estamos en la mitad del camino. ¿Está? No, está bien, ahora yo le iba a pedir a ustedes hacer un break, ya son las 9, de 10-15 minutos y retomamos. Boca. Profe. Yo ya me tengo que ir al trabajo, así que no creo que vuelva. Bueno. Lo demás, en 10-15 minutos volvemos a traer el mismo link, o tengo que armar otro, me parece, ¿no? Porque este no es como el Zoom. Bueno, 9:15, ahí mando otro link por las dudas que no podamos entrar a esto. Muy bien, gracias. Listo, profe.